Hola familia, ¿qué tal? Hoy les traigo un nuevo video. Dijo Milton Friedman que uno de los más grandes errores es juzgar a los políticos y sus programas por sus intenciones en vez que por sus resultados. Hoy vamos a continuar con el trabajo de Miguel Iturria para la Universidad Carlos III de aquí de Madrid sobre la soberanía, legitimidad del poder político y procesos electorales en Cuba. En esta segunda parte del video vamos a hablar sobre la autenticidad de los procesos electorales en Cuba. Para ello, igual que en el video anterior, vamos a establecer una comparación entre lo dispuesto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos con la Constitución cubana y la Ley Electoral cubana, ambas del 2019. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 21, establece, leo textualmente, el derecho de toda persona a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos, el acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas y la voluntad popular como base del poder político, expresadas mediante elecciones auténticas, periódicas, sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento que garantice su libertad. Es decir, toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, accediendo en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pendiente de ratificación por Cuba desde el 2008, dice en su artículo 25 algo muy parecido a lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dice, todos los ciudadanos gozarán sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2 y sin restricciones indebidas de los siguientes derechos y oportunidades. Inciso A. Participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos. Inciso B. Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. Inciso C. Tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. Es decir, el pacto ratifica lo mismo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, a ser elegido o elegir, a acceder en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos. Además, aquí hace mención al artículo 2 del mismo Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dice el artículo 2 básicamente lo siguiente. Cada uno de los estados partes en el presente pacto se comprometen a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Es decir, todos los estados que firmaron el pacto se comprometen a respetar a cada uno de sus ciudadanos sin distinción alguna, a todos por igual. Podríamos decir entonces que estamos en presencia de las claves para que haya un proceso electoral democrático y auténtico, que son básicamente el derecho de toda persona a participar en el gobierno de su país en igualdad de condiciones y el reconocimiento de todos los derechos de cada ciudadano sin distinción de ningún tipo, la igualdad de derechos ante la ley. En todos los países del mundo existe diversidad ideológica. Es natural en el ser humano la diversidad en ideología, en preferencias, en gustos, esto es lo normal en el ser humano. Desde el propio núcleo de la sociedad, que es la familia, ya existen en cada uno de sus integrantes diversidad ideológica de creencias, de intereses, de religión. Todas las familias, todas, son diversas en muchísimas cosas, incluyendo la ideología. Por tanto, y teniendo en cuenta los artículos que hemos visto antes de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no podrá existir un proceso electoral democrático o auténtico que excluya de la gestión gubernamental, directa o a través de representantes,
a los sectores de la ciudadanía que no compartan la ideología del gobierno de turno. Es decir, no podrá haber un proceso electoral auténtico, válido, real, democrático, donde se excluya a una parte de la sociedad de ese mismo proceso. En el artículo primero de la Constitución cubana queda muy claro el carácter excluyente en cuanto a ideologías que pone en práctica el régimen cubano al declarar al socialismo como una ideología oficial, además única. La Constitución es un texto discriminatorio en sí mismo hacia otras ideologías. En el artículo 5 además convierte al Partido Comunista de Cuba en partido único, eliminando cualquier posibilidad de asociación política o ideológica que no sea alineada al Partido Comunista de Cuba. Al establecerse en Cuba con carácter constitucional una ideología y un partido oficial, es ilegal cualquier otra forma de asociación o participación de la gestión pública que no esté alineada a esa ideología oficial, lo cual constituye una evidente exclusión por razón de opinión política, contradiciendo así lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Por tanto, queda demostrado que los procesos electivos en Cuba no son ni libres ni auténticos. Simple. Demostrado esto, Miguel Iturria en su trabajo pasa a analizar la ley electoral cubana y a demostrar cómo dicha ley está pensada para garantizar el ascenso y continuidad en la estructura del poder de los sectores ubicados dentro de la ideología oficial. Es decir, la ley electoral cubana está pensada para que asciendan y se mantengan en el poder los mismos integrantes del Partido Comunista de Cuba que llevan 61 años en el poder. La ley electoral cubana es la número 127 del 13 de julio de 2019. Vamos a ver la gran estafa que constituye esta ley. Vamos a ver cómo Miguel Iturria desmonta esta ley de una forma impresionante. La ley electoral cubana crea dos instituciones que son las que rigen los procesos electorales en Cuba. La primera es el Consejo Nacional Electoral y la segunda es la Comisión de Candidaturas. Comencemos por el Consejo Nacional Electoral, que de acuerdo con el artículo 211 de la Constitución, tiene como misión fundamental organizar, dirigir y supervisar las elecciones y garantizar la confiabilidad, transparencia, celeridad, publicidad, autenticidad e imparcialidad de los procesos de participación democráticas. Sus niveles son nacional, provincial y municipal. Es decir, el Consejo Electoral Nacional es el árbitro de las elecciones y de todos los procesos electorales en Cuba. Es el encargado de que sean imparciales, democráticos, transparentes, limpios, acorde a la legalidad. Es el que tiene que velar porque todo esto se cumpla de forma correcta. Es un árbitro básicamente. Pero ¿qué ocurre en la realidad? De acuerdo al artículo 36 de la ley electoral, el Consejo Electoral Nacional se compone por 21 miembros, un presidente, un vicepresidente, un secretario y 18 vocales. El presidente, vicepresidente y secretario son electos por la Asamblea Nacional del Poder Popular a propuesta del presidente de la República, supuestamente de forma libre, igual, directa y secreta. Esto no es una elección, esto es una ratificación, ya que es el propio jefe del Estado, en este caso Díaz-Canel, quien da los nombres de los que según él encabezarán el órgano que será el árbitro de las elecciones. Si además tenemos en cuenta que en el Parlamento cubano hay una sola ideología política, que es la ideología socialista declarada en la Constitución y instituida en el Partido Comunista, no hay diversidad, deja claro que este supuesto árbitro no será imparcial. Dicho de otra forma, imaginemos un juego de pelota donde los árbitros sean seleccionados por el jefe de un equipo y además formen parte de ese equipo. Pues esto es exactamente lo que ocurre con el Consejo Electoral Nacional en Cuba. Es un fraude en toda regla. El resto de los 18 vocales del Consejo Nacional Electoral son
propuestos por el presidente del propio Consejo Nacional Electoral. Si el presidente, ya hemos visto que lo selecciona, lo pone ahí a dedo, el propio Díaz-Canel, en este caso el presidente del país, no sería un presidente del Consejo Nacional imparcial. Por tanto, los 18 vocales que él elige tampoco son imparciales. Esto demuestra que el Consejo Nacional Electoral cubano es un fraude en su totalidad y está pensado para ser uno de los instrumentos que permite que se mantenga el Partido Comunista de Cuba y la familia Castro en el poder. Los consejos electorales provinciales, el escalón inferior al Consejo Nacional Electoral, según el artículo 44.2, se conforman por un presidente electo por el Consejo de Estado, a propuesta del presidente del Consejo Electoral Nacional y el resto de sus miembros designados por acuerdo con el Consejo Nacional Electoral. Es decir, el presidente del Consejo Electoral Nacional, puesto ahí por Díaz-Canel, como ya hemos visto, es el que a su vez propone a los presidentes provinciales, que son ratificados por el Consejo de Estado. El mismo Consejo de Estado que ya todos sabemos que son socialistas por ley, por constitución y forman parte del Partido Comunista. Evidentemente, todos forman parte del mismo equipo de pelota, como les decía antes. Y el resto del equipo, el Consejo Electoral Provincial, son también puestos a dedo por el Consejo Nacional Electoral. Esto es un fraude a gran escala. En el artículo 50.2 dispone que los miembros de los consejos electorales municipales, es decir, el escalón inferior, el Consejo Electoral Provincial, son designados por el Consejo Electoral Provincial correspondiente, con excepción de su presidente, que es electo por la Asamblea Municipal Popular. Es decir, los miembros propuestos por los mismos, ratificados por los mismos, todos formando parte del mismo equipo. Así se conforma el árbitro, lo que sería el árbitro de las elecciones cubanas. Esto es una gran estafa. Para resumir esta parte de los consejos electorales, lo que debería ser el árbitro de las elecciones cubanas, sus miembros están puestos ahí por el propio régimen cubano, son ratificados por el presidente de la República al más alto nivel y desde ahí hacia abajo son ratificados una y otra vez por ellos mismos. Cabría preguntarse entonces qué requisitos son tenidos en cuenta para proponer y seleccionar a estas personas. A lo mejor estas personas cumplen todos los requisitos y nosotros somos los que estamos juzgando mal. Pero ¿saben qué? No existe ningún requisito en la ley cubana para la selección de estas personas. Son personas seleccionadas a dedo, a discreción, lo que demuestra una vez más el gran fraude que es esta ley electoral cubana. Son personas leales políticamente al Partido Comunista de Cuba y eso las convierte en parciales ante un proceso electoral y por tanto convierte el proceso electoral cubano en ilegítimo y fraudulento. Demostrado una vez más. Ahora vamos a ver el otro órgano, las comisiones de candidatura. Las comisiones de candidatura son los órganos encargados de presentar los proyectos de los candidatos a los principales cargos electivos. Las comisiones de candidatura, según el artículo 153 de la ley electoral, se conforman por representantes de las organizaciones de masa y sociales. Es decir, Central de Trabajadores de Cuba, Comités de Defensa de la Revolución, Federación de Mujeres Cubanas, Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la ANAP, Federación Estudiantil Universitaria y Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media. ¿Qué son realmente las organizaciones de masa y sociales? Son instituciones aparentemente no gubernamentales, creadas por el Estado, a excepción de la FEU, de la Federación de Estudiantes Universitarios, que se creó mucho antes de que triunfara la Revolución, y la Central de Trabajadores de Cuba, que también se creó mucho antes de que triunfara la Revolución. Todas las demás las creó el propio régimen. Y estas dos que se crearon desde antes, ahora mismo igualmente responden al régimen. Todas ellas cuentan con un funcionamiento vertical, centralizado y programado. No forman parte de la diversidad, sino de la centralización
del Estado, cuyo único objetivo es crear una imagen virtual de sociedad civil, simular que en Cuba existe una sociedad civil. Esto se puede demostrar fácilmente. En el artículo 62 de los Estatutos del Partido Comunista de Cuba dice que es la fuerza dirigente y superior de la sociedad y del Estado. El partido orienta y dirige el trabajo de las organizaciones de masa y sociales. Por tanto, todas estas organizaciones son orientadas y dirigidas por el Partido Comunista de Cuba. Ninguna es una organización ni de masa ni social. Todas son organizaciones políticas bajo el mando del Partido Comunista de Cuba, dicho así en los propios estatutos del Partido Comunista de Cuba. Una vez más, vemos al Partido Comunista de Cuba metido dentro del proceso electoral, lo que demuestra, una vez más, que el proceso electoral cubano es un fraude en toda regla. Todas las supuestas organizaciones de masa y sociales no son más que organizaciones subordinadas a las órdenes del Partido Comunista de Cuba. Las comisiones electorales funcionan en la práctica como una especie de filtro ideológico, una polea de transmisión del Partido Comunista de Cuba para evitar que se presente alguna candidatura que no esté alineada a la ideología oficial y a los intereses del Partido Comunista de Cuba. Lo que contradice, una vez más, lo que vimos antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, convirtiendo, una vez más, los procesos electorales cubanos en parciales, ilegítimos y fraudulentos. Pero eso no es todo, no, todavía hay más. La desvergüenza y el fraude del régimen cubano va todavía más allá. Vamos a ver cómo se accede a los distintos cargos públicos. Pero esto lo vamos a ver en otro video. Al inicio quería hacer este video de este trabajo de Miguel Iturria en dos partes, pero para hacerlo más simple me veo en la obligación de crear una tercera parte para analizar con detalles cómo se accede a los cargos públicos en Cuba. El siguiente sábado veremos cómo se accede a los cargos públicos en Cuba y vamos a ver cómo este proceso arbitrado por los consejos electorales nacionales, provinciales y municipales, que ya hemos visto que son un fraude, filtrado por las comisiones de candidatura, que ya hemos visto, demostrado que son simplemente el Partido Comunista de Cuba filtrando quién accede y quién no a las candidaturas, vamos a ver cómo todo este proceso constituye un gran fraude desde el momento en que alguien quiere acceder a ser cargo público. Vamos a ver cómo todo esto está pensado específicamente para mantener a las mismas personas en el poder, las mismas personas que llevan 61 años mandando en Cuba. Resumiendo este video de hoy, lo que debería ser en Cuba por ley, los dos organismos que impartan justicia y equidad en los procesos electorales son simplemente extensiones del Partido Comunista de Cuba y son gobernados, los dos organismos, por la cúpula dirigente del país, contradiciendo lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, lo que convierte los procesos electorales cubanos en un fraude a gran escala, pensados para perpetuar en el poder a la familia Castro, ya ni siquiera a Díaz-Canel, a los dirigentes del Partido Comunista de Cuba. Es para los que está pensado esta ley electoral. Y convierte al régimen cubano, a los que gobiernan hoy en Cuba, los convierte en un gobierno ilegítimo que ocupa el poder de forma fraudulenta, haciendo trampas, engañando a la gente. Así ocupan el poder y se perpetúan en el poder año tras año. Demostrado nada más y nada menos que con las propias leyes cubanas. Aquí no hay que inventar la rueda. En sus propias leyes está escrito el fraude al que estamos sometidos todos los cubanos dentro y fuera de la isla. Estos señores que hoy ocupan el poder en Cuba nos han robado la democracia y han creado una legalidad fraudulenta que le permite año tras año seguirnos robando la democracia.
Esa es la realidad en Cuba. Ciberclarias, una vez más, la única forma de rebatir esto es cambiando la ley electoral cubana y los estatutos del Partido Comunista de Cuba, que son un fraude en toda regla. Ahí está escrito, en esa ley electoral y en esos estatutos, está escrito toda la prueba del engaño al que estamos siendo sometidos y está escrito toda la aberración que ustedes defienden. Ahí está escrito. Estos son los datos, familia. Estos son los tristes datos de cómo estas personas se perpetúan en el poder en Cuba, abusando de los derechos de los cubanos. Estos son los tristes datos. Las ideas, las que ustedes quieran, familia. Nos vemos en próximos videos para terminar la tercera parte de este espectacular trabajo. Un saludo, familia.